Bienvenido una vez más. Saludos a todos en la paz de nuestro Señor Jesús. Hoy nuevamente con ustedes quiero remarcar algunas cosas que se están ocurriendo en la iglesia actualmente, y es acerca de los diezmos, ofrendas y primicias. Es acerca de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos. Estas cosas hay que decirlas. Estas cosas hay que decirlas, mi hermano, aunque te ofendas, especialmente para los pastores. Porque le enseñas a tus congregados en tus congregaciones de que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Entonces tú explicas estas cosas y no le enseñas a tu pueblo correctamente. ¿Por qué? Porque hay algo detrás de todo esto, y es el negocio, mi hermano. Es el negocio. Es el negocio con el Evangelio, con las buenas nuevas que Dios trajo, pero desde tiempos antiguos son las buenas nuevas, porque se nos escondió la redención por medio de un hombre, el Mesías prometido de tiempos de antaño. Entonces Jesús no vino con un nuevo mensaje. Jesús vino con el mensaje de siempre, diciendo que Él era el Mesías. Eso es. Y cumpliendo todas las ordenanzas que Dios había hecho a través de Moisés. Entonces, ¿qué haces tú? Te voy a marcar tus errores en esta introducción. Pues después vamos a hablar del diezmo, las ofrendas y la primicia. ¿Qué son todas estas cosas? Ahora, Cristo te libró de toda la maldición de la ley. Ahora, hermano mío, no te libró de las ofrendas, los diezmos, las primicias y el negociado que hacen grandes congregaciones, grandes pastores. Y a veces, ¿qué veo ahora? Y esto hay que remarcarlo, porque alguien que se levante en el pueblo, así no lo escuchen. No me importa si no me escuchan, pero los mensajes quedarán grabados por muchos años en las redes sociales. ¿Y qué veo hoy? Que las congregaciones, ahora todo el mundo quiere tener una iglesia, una congregación. Nadie quiere trabajar con sus propias manos. Entonces es muy fácil ahora poner una iglesia. ¿Y sabes lo que estoy viendo y así te duela? Porque no soy yo el que te habla. Te estoy diciendo que no soy yo el que te habla. Porque las palabras de verdad duelen, hieren en lo profundo. Pero después sanan cuando tú comprendes que es verdad las cosas que te estoy diciendo. ¿Qué veo? Que están proliferando las iglesias en todas partes. Ahora, lo que veo es que no las hacen en un lugar adecuado, en un terreno que sirva para la congregación, sino que las hacen en sus propias casas. O hacen la iglesia delante de sus casas y hacen la casa
atrás de la iglesia o hacen la casa adelante el salón, el templo, la casa de oración, la hacen atrás y siempre en sus terrenos. Entonces, ya sabe quién es el pastor, entonces, o la pastora, porque ahora también ha surgido un movimiento con el movimiento feminista, estos movimientos que se han levantado acerca de que la mujer debe ser en igualdad de condiciones del hombre. En ciertos aspectos sí es igual al hombre, pero a cada uno se nos dio una función distinta. Si bien hoy la mujer sale a trabajar igual que el hombre, es bueno que el hombre le ayude, obviamente, son tiempos difíciles. Pero en las cosas de Dios no existe el pastorado. Entonces estoy remarcando los errores que estoy viendo. Entonces, hermano o pastor, porque te estoy hablando a ti, pastor o algún hermano que por ahí no comprendes estas cosas. Cuando tengas un ministerio, pues haz un templo en un terreno que sea de la iglesia, de los miembros, donde los miembros puedan elegir las personas que estén capacitadas para ejercer un ministerio. Es que ustedes se ponen y dicen, no, porque Dios me dio el ministerio. Dios no te dio ni un ministerio. Porque si vamos, a quien se le dio el ministerio fue a la tribu de Leví. Entonces, mi hermano, ese es un error que te estoy remarcando. Porque nunca vas a salir de allí. O sea, si te portas mal como líder, nadie te va a poder sacar porque estás en tu terreno. Nadie te va a poder sacar de tu hogar, obviamente. Y después vas a poner a tu hijo. No importa si tienen las condiciones o no. O si no, un familiar cercano. Entonces esas cosas no se hacen. Esas cosas no se hacen. Por eso hay miembros, todos los años se debe hacer reuniones y donde se determina quién es la persona idónea para conducir a la iglesia. Porque Jesús los eligió. Los eligió personas idóneas para ser sus discípulos. Y bueno, este es el primer punto. Bueno, vamos a pasar antes que me olvide, no al aborto, no al aborto, no a la ley del aborto. Es posible que te introduzca un videito para ver qué es un aborto. Entonces, no al aborto desde este pequeño mensaje. No soy partidario del aborto y no estoy de acuerdo con esto. Y en las próximas elecciones se lo voy a hacer saber. Se lo voy a hacer saber al gobierno porque no lo voy a votar si la ley se aprueba. Ni a los senadores que también estén en este asunto. Bien, vemos qué es ofrenda, diezmo, porque tú, y esto va para vos, pastor, que asustas a tu pueblo, asustas a la congregación con Malaquías 3, versículo 8. Traed los diezmos al alfolí y que haya alimento para mi casa. Vosotros me habéis robado. ¿Y en qué hemos robado? En las ofrendas y en el diezmo. Y entonces ahí los agarras a tus hermanos. Sos vivo. Realmente eres vivo. Porque no le lees el capítulo 2, hermano. Hermano pastor.
porque a los pastores estoy hablando, a los líderes de las iglesias, de las congregaciones. ¿Sabes por qué? Porque no te conviene, porque tú vives el Evangelio. Y tomas un versículo que Pablo hace mención, que no pondrás al buey bozal al buey que trilla. Y te agarras de eso. Pero Pablo, no le lees a Pablo ahí, que también dice, yo tenía esta facultad de también vivir del Evangelio, pero dice, yo he dado ejemplo para que vosotros lo sigáis, que yo no necesité nada, sino que todo lo obtuve con mis propias manos. Ese versículo no se los enseñás. Pastor, tienes que enseñar a tu pueblo realmente como corresponde. Estas cosas nunca las vas a enseñar en las congregaciones, porque no te conviene. Porque tienes que salir a trabajar como lo hacen tus hermanos. ¿Qué sentido tiene? A ver, ¿cuál es la gran obra que haces? ¿Cuál es la gran obra que haces ante Dios? ¿Sabes la obra que a Dios le agrada y que vos salgas a trabajar y que luego le dediques tiempo a la congregación? Que saques tu tiempo de tu descanso y lo hagas para Dios. Eso le agrada a Dios. Porque es bueno, es un trabajo, para vos es un trabajo. ¿Para cuántos líderes, cuántos pastores son mantenidos? Hay una iglesia, por ejemplo, no por desprestigiar, pero la iglesia adventista tiene pastores pagados, que los paga el pueblo. Porque yo estuve allí un año entero en la congregación adventista. Pero como eran trinitarios, entonces me fui. Discutía con ellos y me fui. Porque Dios no es un Dios trino, es un Dios uno, único, uno solo, una persona sola, no tres personas. Porque esto lo pude saber porque yo perdí la vida y fui resucitado. Entonces pude saber estas cosas. Entonces Dios no es trino, no son tres personas, es uno solo. Uno solo es Dios. Si bien no podés ver la gloria, no podés ver su imagen, podés ver dónde está, y podés escuchar su voz. Su voz es inconfundible. Aunque tiene también personas, ángeles y personas son iguales a nosotros. Los ángeles son iguales a nosotros. Bien. Bueno, asustás a tus hermanos con Malaquías 3, capítulo 3, versículo 8. Y le decís que si no diezman, que no dan ofrenda, serán maldecidos. Oiga, mi hermano, lo que no le explicás es que el mensaje que Dios entregó a través de la boca del profeta Malaquías fue precisamente a los sacerdotes. En el capítulo 2 de ese mismo libro de Malaquías encontrarás que le está hablando a los sacerdotes. ¿Y qué estaban haciendo los sacerdotes? ¿Para qué era? ¿Por qué es el diezmo? Bueno, vamos a hablar del diezmo. El diezmo es una 10ª parte de lo que produce cada hombre con sus manos, con sus manos, porque si tú siembras un árbol, estás trabajando con tus manos. Si tú crías ganado, estás trabajando con tus manos. Entonces, una 10ª parte, si tenés 100 corderos que hayan nacido ese año, entonces 10 corderitos le pertenecían a la tribu de Leví, a los sacerdotes de la tribu de Leví.
igual que los granos, todo lo que venía de la tierra, del campo, de los granos, el 10%, eso es el diezmo. Pero ¿a quién? ¿Quién estaba? ¿Quién recibía los diezmos? Pues los diezmos eran recibidos por los sacerdotes, las tribus de Leví. Dios le entregó el sacerdocio para siempre. Los apartó. ¿Por qué? Porque a la tribu de Leví, cuando hubo el reparto de tierra, mi hermano, tú que caes en la trampa de los pastores, no se le dio porción de tierra a ellos. ¿Y con qué se iban a alimentar? ¿Con qué se iban a alimentar? Si Dios no le proveyó un terreno, una porción de tierra, entonces todos sus hermanos debían llevar y mantener a los Leví. Los 11 hermanos debían mantener a los Leví, porque ellos habían sido apartados por Dios para llevar a cabo todo lo que tenía que ver con el templo, con lo que tenía que ver con la religión, con ese nexo entre Dios y los hombres. Eso fue eso, y entonces recibían allí las ofrendas. Hay muchas ofrendas. Ese era el diezmo. El diezmo era eso, lo recibían los sacerdotes de la tribu de Leví, pero ellos también tenían que diezmar, o sea, recibían los diezmos los sacerdotes y ellos tenían que diezmar al templo. Eran diezmos de los diezmos. Y esto es lo que el profeta Malaquías, o Dios a través del profeta Malaquías, amonesta al pueblo en el capítulo 3, versículo 8 de ese libro, cuando dice: a ustedes hablo, oh sacerdotes, porque ellos recibían el diezmo del pueblo y no lo entregaban al templo. ¿Me entienden? Porque no lo entregaban al templo, cuando el templo estaba en pie. Porque en el único lugar donde se debían hacer sacrificio, ofrenda de expiación, ofrenda de paz, era en el templo. Destruido el templo en el año 70, eso dejó de existir. Si no hay templo, no hay ofrenda, no hay diezmo. Por eso en el Nuevo Testamento ustedes no encuentran diezmo, encuentran ofrendas. Ofrenda voluntaria que pide Pablo. Pablo hace mención de ofrendas voluntarias. ¿Para qué eran las ofrendas voluntarias? ¿Para mantener al pastor? No. Era para ayudar a los pobres, las viudas, los huérfanos. Ese fue el motivo de que Dios reprende a los sacerdotes, a vosotros sacerdotes hablo, dice el profeta Malaquías, porque se quedaban con el diezmo que debía ir a los pobres, la viuda, los huérfanos. No llegaba la oración. Porque Israel estuvo constantemente en guerra, quedaban muchos huérfanos, muchas viudas, tenían que conquistar una tierra. Y la conquista, ¿ustedes creen que no murieron? Claro que murieron, en una batalla siempre mueren. Ellos estaban constantemente en batalla, entonces Dios, que es sobre todas las cosas y que piensa todas las cosas antes de que sucedan, instauró estas cosas, ejemplo, el diezmo, las ofrendas para ese propósito, porque Dios sabía que iban a quedar muchos huérfanos, muchas viudas, por sus batallas. Entonces,
El resto de sus hermanos debían alimentarlo a través de sus sacerdotes. Bien, voy a hacer un resumen. Tengo 20 minutos con 21 ya. Entonces, a ver, ofrenda de expiación. Acá puse diezmo, ya hablé del diezmo. Ofrendas y primicia. Bueno, ofrenda, vamos a ofrenda. Ofrenda de expiación. Vamos a leer un poquito, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Jehová llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile que cuando alguno de vosotros presente una ofrenda a Jehová, esta será del ganado vacuno o ovino. Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá macho sin defecto, lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, en la cual será aceptada para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo en presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerá la sangre, rociándola por encima y alrededor del altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Levítico capítulo 1 lo encuentran. Ofrendas de oblación. Todas las ofrendas serán sin levadura. Cuando alguien presente como ofrenda a Jehová una ofrenda vegetal, esta será de harina fina, sobre la cual derramará aceite y pondrá incienso. La traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. El sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda y parte del aceite con todos sus inciensos, y hará arder sobre el altar la porción memorial de ella. Es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. No vamos a leer todo. Eso es para que ustedes entiendan qué ofrenda es la que te pide el pastor. A ver, otra ofrenda. Ofrenda de primicia. Ofrenda de primicia. ¿Qué son las ofrendas de primicia? Acá vamos a detenernos un segundo. Voy a explicar qué es una primicia. Para ti, hermano, que estás bajo el mando del pastorado, las primicias son los primeros frutos. Si tú siembras un árbol y ese árbol te comienza a dar fruta, tú tenías que cortar los que primero estaban ya para ser consumido. Tenías que cortar y llevarlo al templo, al sacerdote, y allí el sacerdote lo presentaba delante de Dios. Entonces, ojo, mi hermano, con el tema de ofrenda, porque tú no puedes poner otro fundamento del cual está escrito. Moisés dice: no agregarás ni quitarás nada de lo que yo te he escrito. Y en el Apocalipsis allí también dice que no debemos agregar nada. Vos estás agregando para tu propio provecho, agregás cositas, como los ancianos del pueblo de Israel cuando agregaban mandamientos de hombre, y Jesús le decía en la cara que ustedes dejan de lado la palabra de Dios y siguen las tradiciones de los hombres. Esa es una tradición que están sacando ahora ustedes. Las primicias, entonces, bueno, cuando era de trigo, de cebada, las plantas que crecían, las primeras plantas que crecían, se les hacía un manojo, se las marcaba, una gavilla, de las más bonitas, de las que estaban para ya madurar, se marcaba, y entonces ya cuando ya estaban listas se cortaban las espigas y se las llevaba al templo y se las presentaba al templo. Eso es primicia. No es la ofrenda que tú estás pidiendo hoy. Si tú quieres pedir ofrenda para los pobres, bueno, bienvenido sea, pero explica bien estas cosas, porque las ofrendas
están en el Nuevo Testamento, las ofrendas para los necesitados. Cuando son ofrendas para los necesitados, claro que sí, que eso está en vigencia. ¿Cómo vas a ver tu hermano o alguna persona que esté necesitada? Y si tienes para hacerlo, tienes que hacerlo. Pero no era, la ofrenda no era para los sacerdotes, ¿eh? Era para ellos también, pero también era para los que estaban sufriendo. Bueno, estas ofrendas, las primicias, tenían que ser todo lo que sea con trigo, cebada, todo lo que sea amasado, tiene que ser sin levadura y con sal. Sin levadura y con sal. Entonces, si ofrendás ahora, tiene que ser sin levadura, porque no podés poner otro fundamento que el que está escrito. Entonces, recapacita, pastor, recapaciten, hermanos. Ofrenda de paz, voy a hacer un repaso nomás. Ofrenda de paz. Toda ofrenda vegetal mezclada con aceite o seca pertenecerá a todos los hijos de Aarón, a todos por igual. Estas son las instrucciones para el sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Levítico capítulo 7, versículo 10. Todas estas cosas, esto de las primicias, las ofrendas, eso lo encuentra mi hermano. Si el pastor no te quiere enseñar, lo encuentras en el libro del Levítico. Pero claro, como te dice que Jesús clavó toda la ley en la cruz y que te salvó de la maldición de la ley, entonces esto no te lo enseña. Te enseña el Nuevo Testamento nomás. Pero la palabra de Dios es eterna, es ayer, hoy, por los siempre, por siempre, por los siglos de los siglos. Porque acá hay muchos misterios en el Antiguo Testamento que tienen que ver con el Mesías. Todo lo que escribió Moisés son sombras proféticas del Mesías. Entonces, para que tú entiendas bien las escrituras del Antiguo Testamento, lea Moisés, sus enseñanzas, y vas a comprender el Nuevo Testamento. Jesús no trajo ninguna nueva iglesia, ¿no? Si eran las palabras que Dios había dado a través de Moisés, los profetas. Y no es que Dios dice unas cosas y hace otra después. Lo que se dejó, sí, realmente que Jesús dejó sin efecto fue lo que tenía que ver con los sacrificios de animalitos. Ya no se matan más animalitos. Porque Jesús es el Cordero perfecto que tenía que venir y tenía que morir. Tenía que morir. Porque con la sangre nosotros somos redimidos. Porque un pueblo que estaba sin pacto, sin Dios, sin promesa, encontró en nuestro Señor Jesús lo mismo que su pueblo escogido. Un acceso a una vida eterna. A ver. Mira, acá, ¿por qué los sacerdotes son de la tribu de Leví? Y será restaurado nuevamente cuando venga nuestro Señor. Los Leví van a volver a tomar el sacerdocio. De hecho, hay 24 ancianos allí sentados con él. Va a haber 24 ancianos y él va a estar en medio de los ancianos. Jesús, el rey. Porque será no solamente como hizo David. David era rey y sumo sacerdote. Porque el rey tenía la ley, la Torá, las instrucciones de Dios debajo de su asiento. Jesús también tendrá las palabras de Dios debajo de su asiento. Porque el arca del pacto no era más ni menos que un sillón donde se debía sentar el rey. Y así como David y los reyes tenían que poner una copia debajo de sus asientos y cuando se sentaban debían leer en ella, así está esperándose al Rey de los Reyes. Jesús también volverá a hablar de las instrucciones de su Padre para siempre.
Bueno, dice en Números capítulo 16, porque los levitas están eternamente entregados a mí entre los hijos de Israel. Yo lo he tomado para mí en lugar de los primogénitos que abren la matriz de entre los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales. El día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, los consagré para mí. Yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. También he dado a los levitas como un donativo para Aarón y para sus hijos, de entre los hijos de Israel, a fin de que realicen el servicio para los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y hagan expiación por los hijos de Israel. Así no habrá mortandad entre los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al juntar para ellos todos los peces del mar, para que les fuese suficiente. Número capítulo 18, versículo 8. Jehová dijo además a Aarón: he aquí yo te he dado el cuidado de mis ofrendas alzadas, todas las cosas que los hijos de Israel consagran, te la he dado a ti como porción, y a tus hijos como provisión perpetua. Esto te corresponderá de las cosas más sagradas reservadas del fuego, toda ofrenda suya, cada ofrenda vegetal, cada sacrificio por el pecado, cada sacrificio por la culpa que ellos me han de presentar, serán cosas muy sagradas para ti y para tus hijos. Y bueno, las primicias de todos los productos de tu tierra, las cuales ellos traerán a Jehová, será para ti, todo lo que esté puro en tu casa. Bien, hasta aquí esta porción de este mensaje, mi hermano. Medita en ello, considera las palabras que te estoy hablando hoy. No son mis palabras, está escrito, tú lo puedes buscar y ver que no hablo de mi propia imaginación. Entonces, Jesús te redimió de la maldición de la ley, ahora no te redimió de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos. ¿Por qué? Porque es un negociado. Hasta el próximo mensaje. Te duele, hermano, pero cuando Dios hiere, también cura. Hasta la próxima.